Estamos aquí en Emprenditore. ¿Cómo están, amigos? Donde las ideas se hacen realidades. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos jugos? Y sacar la grandeza que tiene todo ser humano, ¿no? Que no, o sea, cuando te entregas al negocio, cuando te entregas a tu emprendimiento y no te ves a ti, nada funciona. Estamos aquí en Emprenditore. ¿Cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Tenemos un invitado que, aparte de ser mi familiar, es un gran ser humano, un joven excelente y con una gran disciplina, que aparte que vamos a hablar un poco de su empresa, es un atleta y el primer mexicano en lograr algo que por ahí nos va a contar. Tenemos aquí a Pablo Gómez. ¿Cómo estás, Pablo? Alex, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de tu podcast. De verdad lo agradezco mucho y pues contento de estar aquí y compartirte un poquito de lo que he logrado en los últimos meses y pues compartir eso para que igual le plantemos una semillita a cada una de las personas que ven tu podcast. Sí, la idea, como siempre, es estar apoyando e intensificando el sistema mental de todos los emprendedores que están pues con miedos y no están saliendo o parándose de esa silla a chambear. Y pues la idea es que gracias a ti, porque pues sé que estás muy ocupado, sé que tienes ahí poco tiempo, pero ya estamos aquí. Platícanos un poco de ti, Pablo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde radicas? ¿Tu edad? Etcétera. Claro, pues mira, yo soy Pablo Gómez, tengo 23 años, llevo 4 años viviendo fuera de México, ¿no? Principalmente me fui de Guadalajara. Estudié cuando me gradué de prepa 6 meses en la UP, estuve online, luego me metí a un curso. No encontraba muy bien mi lugar en Guadalajara, ¿sabes? No estaba encontrando bien ese lugar y sentía que Guadalajara, más que nada, lo que me estaba haciendo es que me estaba empujando o sea, me estaba tragando la tierra, haz de cuenta, ¿no? No estaba siendo esa persona y ese Pablo que es el máximo potencial. ¿Por qué? Porque realmente estás en tu zona de confort y demasiado cabrón aquí cuando estás en Guadalajara. Todo te empieza a empujar, ¿no? Que los amigos, que la fiesta, que todo. Y yo realmente decía, es que esto no es donde yo tengo que estar ahorita, ¿no? Tengo que salirme de esto porque hay un mundo enorme. No nomás es Guadalajara. Hay muchísimas cosas que aprender de muchísimas personas, de este mundo tan grande en el que vivimos, de muchísimas empresas, de muchísimos empresarios, de muchísimos atletas. Dije, ¿por qué no me salgo a conocer qué hay allá, ¿no? Y qué puedo aprender yo de otras culturas, de una vida muchísimo más autosuficiente, ¿no? Que es, pues, vete a vivir solo. Y yo, pues, gracias a Dios, he tenido el apoyo de mi familia. Pero, pues, pues, ahora sí, tú y tus cubas, ¿no? Como dicen, o sea, dale, chíngale y todo depende de ti realmente, ¿no? O sea... Sí, básicamente todos los emprendimientos, sea físicos, mentales o empresariales, salen de el momento de quiebre, de que sientes... me está tragando la ciudad, tengo que salir de mi zona de confort, esa vocecita de la parte de atrás de tu cabeza que te dice, no estás haciendo lo que amas, no estás haciendo lo que realmente quieres, y sales y buscas. ¿Cómo fue ese proceso de la salida de zona de confort y hacia dónde te dirigiste? Y cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, empecé primero a hacer un research, ¿no? Me metí con mi psicólogo. Y hoy en día que también es coach, ¿no? de vida en sí, me ha ayudado muchísimo, sigo trabajando con él. Y empecé a buscar más que nada qué opciones podría yo tener, ¿no? O sea, hacia dónde me quisiera dirigir, ¿no? Y ahí con la conclusión de que Guadalajara no iba a estar, ¿no? Entonces empecé yo a buscar universidades en Europa. Hice toda mi research, apliqué, me aceptaron en 3 universidades, apliqué en Londres, Madrid y Barcelona. Y otras que no me aceptaron, pero bueno, esas 3 ya las tenía, ¿no? Y de ahí yo hice una presentación formal en PowerPoint con motivación. Mis papás no tenían ni idea. Una presentación de cada universidad, el por qué me quería ir, qué es lo que me estaba tragando aquí, por qué sentía que me... O sea, ¿a tus papás? Sí, a mi papá principalmente le hice presentación. Un Excel con cuánto le cuesta a mi papá y le costaba hoy en día aquí en Guadalajara y cuánto le costaría allá, ¿no? Para entender un poquito también más por qué línea vas. Y creo que es algo que también muchos jóvenes, incluyéndome, se los comparto porque creo que a veces no nos damos cuenta en realmente cuánto esfuerzo hace tu familia o tu papá o tu mamá para que puedas llevar
la vida que llevamos, ¿no? Nosotros, tú y yo, Alex, somos privilegiados, que realmente yo en ese momento lo agradecí 10,000 veces más porque dije, ¿qué es esto, no? O sea, pues es un gasto que igual y no lo tienes tú presente, pero es algo que creo que yo desde ese día para adelante, y antes siempre he sido agradecido de mi vida, pero de ahí en más, todavía agradecido más, ¿no? Porque realmente te das cuenta de todo eso, ¿no? Entonces le presenté, momento emotivo, no sé qué, mi papá me abrazó, me dijo, te apoyo en la que quieras, ¿no? Escogí Barcelona porque se alineaba un poco más a lo que buscaba, que era negocios digitales y administración, un poco para donde va el mundo, ¿no? A todo lo digital, el crecimiento en términos de marketing digital, e-commerce, fintech, blockchain, todo eso. Entonces, entender un poco más eso. Me acabo de graduar hace 2 meses de la universidad. Y en ese proceso yo llegué a vivir a Barcelona, pero pues llegas y pues realmente sí te desatas, ¿no? Es nueva ciudad, una ciudad que es un lugar increíble para salir de fiesta. El turismo está a tope todo el año. O sea, conoces gente realmente todo el tiempo. Entonces, pues era algo que pues yo no llevaba la línea. Ya era tanto también un momento que fue tanta fiesta, tantas cosas que realmente no te están llenando a ti como persona, que llegó el punto que sí caí como en un punto de, no de presión, pero otra vez en esa pérdida de ya no confiaba en mí tampoco. Dejé de confiar un poco en mí, en los procesos, ¿no? Porque lo único que hacía era la escuela y ya. Y eso es lo que creo que hoy en día todos estamos hardwired en algún punto, ¿no? Sí, que lamentablemente cuando estás más joven o que pues estás en tu zona de confort, realmente no te das cuenta de todo lo que hay afuera, ¿no? Vas segmentando tu mente a estar limitado y pues ahí empieza. Platícanos un poco en qué momento entra el tema de ser atleta y cómo empiezas a, en vez de la fiesta que estás diciendo, a voltearte directamente a la vida pues saludable y la vida de un atleta como lo eres hoy, ¿no? Pues sí, yo llegué a Barcelona y empecé a correr, pero te estoy diciendo 4, 6 kilómetros. O sea, el deporte también es algo que vi desde chico en mi casa. Mi papá fue nadador, campeón nacional, fue al mundial de natación, o sea, mi mamá corría. O sea, siempre veía el deporte y siempre me lo fomentaron de chico. Entonces yo hacía deporte, yo jugué tenis de chico, pero nada así, pues en términos elite o irme así de boca, ¿no? Entonces, pues yo corría 5, 6 kilómetros en Barcelona para conocer la ciudad. Ni siquiera tenía tenis de correr, o sea, salía con unos tenis que ni siquiera eran para correr. O sea, de verdad era algo que hacía por no más, ¿no? Correr y hacer ejercicio y mover el cuerpo. Y hace poco más de un año me entró esta idea de la palabra reto, ¿no? Reto, y pues para mí la palabra reto es una palabra que la veo con mucha delicadeza porque mucha gente dice un reto esto. Pero un reto realmente es algo que te dé miedo, que te asuste. Y que cada día que te despiertes te dé miedo y que pienses que no lo vas a lograr de cierta manera. Que ese pensamiento esté. Porque eso es algo que te va a retar a realmente querer lograr ser esa persona, ¿no? Y cuando digo lograr querer ser esa persona, es una pregunta que te puedes hacer todos los días. ¿Quién quiero ser hoy, no? Quiero ser el Alex que va a ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor familiar, un mejor deportista, un mejor empresario, ¿no? O sea, todo eso te va a empezar a retar todos los días porque quieres convertirte en esa persona, ¿no? Entonces yo lo que decía era, pues vi esta carrera de 80 kilómetros y dije, pues me reta, ¿no? Me da miedo, o sea, es 80, no corro ni 10 ni 15, o sea, corría, pero normal, he hecho ejercicio, pero dije, se puede, ¿no? O sea, claro que se puede, porque yo sí creo que con la mentalidad correcta, en todos los aspectos que quieras, deportivo, empresarial, lo que sea, puedes lograr lo que quieras, ¿no? Entonces, pues dije 80 kilómetros, ¿no? Me mentalicé a esto, dije, ok, y un mes después conocí a mi mentor, que se llama Millán Ludeña. Yo a él hoy en día le agradezco muchísimo. Es una persona que me ha inspirado muchísimo. Me ha enseñado que realmente los límites solo son mentales. Lo conocí gracias a mi papá en un viaje. Y Millán me empezaba a contar, ¿no? Su vida y sus historias. Hoy en día es uno de los mejores conferencistas que hay a nivel Latinoamérica. Y me contaba, ¿no? Millán me decía, corrí 250 kilómetros en el Sahara. Corrí 100 kilómetros sin parar en Antártida a menos 50 grados.
Tengo un récord mundial, corrió 21 kilómetros en el lugar más cercano a la Tierra, o sea, 4 kilómetros abajo de la Tierra, en la mina más profunda del mundo. Corrió 178 kilómetros en la Patagonia. Yo en ese momento, mi cabeza no era capaz de entender. Como yo ahorita. ¿Cómo era posible? ¿Sí me explico? Yo me preguntaba mucho, o sea, esto cómo es posible, ¿no? O sea, no lo veía como una posibilidad y yo tampoco en mi vida había escuchado de algo por el estilo. Que alguien corriera esas cantidades de kilómetros en temperaturas extremas, en los terrenos más complicados. O sea, realmente me cuestioné muchísimo el qué hacía, ¿no? Entonces, pues después de un mes de haberlo conocido, me replanteo el objetivo. Y pues, en vez de preguntarme, pues, ¿cómo es posible él? O sea, ¿qué onda con esto? Pues me empecé a preguntar, ¿cómo lo puedo hacer, no? Entonces, en ese momento le marqué. Le dije que si me acompañaba en este proceso de mentoría, de que me pudiera estar acompañando en este proceso, más en el término mental, más que nada, ¿no? Feliz de la vida, ¿no? O sea, me ha acompañado en todo este proceso y le he aprendido realmente muchísimo, ¿no? De lo que o sea, realmente él me ha enseñado día a día cómo puedes enseñar a tu cabeza a que tu cabeza haga lo que tú dices y no hagas lo que tu cabeza dice. Porque tu cabeza siempre te va a aventar lo fácil, el camino rápido, el placer inmediato. O sea, siempre va a querer eso, ¿no? Pero pues ¿cómo vas a batallar con eso, ¿no? Que ahorita te cuento un poco más de esa mentalidad y cómo la puedes ir adoptando, ¿no? A tu vida. Entonces, pues bueno, me acompaña, me dice, sí, tema físico yo no te voy a entrenar porque yo ya no hago esto, ¿sabes? Ya soy conferencista, él ya está retirado en términos como de este tipo de competencias, pero conozco a Joaquín, ¿no? Que Joaquín hoy en día es mi entrenador físico. Joaquín es el mejor corredor de Latinoamérica, top 3 del mundo. Y hoy en día también lo agradezco muchísimo. Entonces tengo a Joaquín, Millán, Paz, mi nutrióloga, Pedro, mi fisioterapeuta, Daniel, mi doctor deportivo, Enrique, mi podólogo deportivo y Luis, mi psicólogo deportivo. Entonces son 7 personas que están atrás de mí también en todo este proceso, que me están acompañando. Muchos se alinearon al proyecto como tal, de pues no quiero cobrarte, no quiero ser parte de este proyecto, o sea, de esta locura que vas a emprender, que pues en ese momento fue los 250 kilómetros que acabo de correr en Islandia, ¿no? En total autosuficiencia. Entonces, pues me siento con mi entrenador y me dice, estamos justos en tiempo porque entrené un poco más de un año. La gente entrena 4 o 5 años para este tipo de retos. Y yo dije, lo voy a lograr. O sea, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo, ¿no? Desde el tema financiero, yo pagarme todo, al tema físico, al tema mental, a todo. Entonces yo así como tenía que entrenar, tenía que trabajar para poder seguir pagando ciertas cosas, ¿no? Ese fue parte del reto que le dije a mi papá también. Me apoyó y me ha apoyado siempre mi papá en ciertas cosas, pero yo le dije que yo quería cruzar esa meta realmente sabiendo que hice el esfuerzo entero. No nomás que me lo pagaron, que yo entrené y no. Todo. Yo me lo pagué, yo me partí la madre en el trabajo, entrenando, yendo a cuidarme el cuerpo, a que me traten, a evitar lesiones, todo esto. Pues fue todavía un reto, ¿no? Tengo que ser mi mejor versión en el trabajo, en el entrenamiento, en mi día a día y conmigo mismo, ¿no? Entonces eso todavía me empezó a retar más, ¿no? Porque estaba entrenando 23, 24 horas a la semana, ¿no? Más de 3 horas al día. Que, vuela un poco la cabeza de estar escuchando esto porque, pues al final de cuentas, siempre estamos escuchando de carreras de pues, medio maratón, un maratón ya para todos nos vuela la cabeza que se corra, pero dices 2 palabras muy importantes, que es el retarte, pero estar consciente que si tú te retas, pues tienes que estarlo cumpliendo día a día, porque si no, pues te estás mintiendo y esa es la peor versión de un ser humano, mentirte en que vas a hacer algo y no hacerlo. 2, la intranquilidad de tu cerebro, que lograste cacharla. Te felicito ahí. Lograste ver esa intranquilidad y la viste como oportunidad, que muchas personas la dirigen a no, pues estoy en depresión porque no estoy en mi sitio, etcétera, ¿no? Y 3, pues aceptar ayuda, pedir ayuda de los mejores
y formar tu equipo, que eso es parte importante de todo el emprendimiento que tengas en tu vida. Formar un equipo especializado, analizar riesgos y demás. Y 4, y la más importante, hacerlo por tu propio mérito económico, físico y mental. La verdad, felicidades. Y ahora sí que platícanos un poco de lo que es la carrera, el Fire and Ice Ultra de 250 kilómetros. ¿En qué consiste y cómo te preparaste para llegar ahí? Pues sí, mira, la carrera está denominada como una de las carreras más difíciles del mundo. Se trata de correr 250 kilómetros en temperaturas extremas, terrenos súper volátiles, vientos de 100 kilómetros por hora. Entonces, pues yo esta carrera la viví realmente en total autosuficiencia, que es lo que también lo hace todavía más difícil, ¿no? Entonces yo empecé la carrera con una mochila que pesaba 10 kilos, que tú tienes ahí todo. Ropa, comida, tu kit médico, todo. Total autosuficiencia, me refiero a que la carrera lo único que me daba era agua y una casa de campaña, que es donde llegabas a descansar. De ahí en más era tú y tu mochila. Entonces, realmente te empieza a retar porque dependes de ti, y creo que también eso es una analogía que yo llegué a hacer en la carrera, que es como la vida propia, ¿no? En la vida propia creo que todo depende de ese paso que tú quieras dar. No va a depender nada externo. Entonces, yo dependía de esa mochila y de mí. Del día siguiente pararme y correr los siguientes 70 kilómetros que me tocaran. O sea, y seguir empujándome, ¿no? Mentalmente y físicamente. Te duele todo, te sientes mal. Estaba quemando más de 7,000 calorías al día y nomás estaba comiendo 2,600, 2,700 calorías. Con el frío quemas más calorías. Perdí 5 kilos en 5 días. Entonces realmente te estás empujando todos esos días a hacer esa versión. En ese momento para mí era la versión de Pablo Gómez, que es lo que le pongas enfrente lo va a romper y va a seguir dando ese paso que tienes que dar, ¿no? Obviamente con todas las adversidades que viví. Entonces a lo largo de esos 5 días que tú tienes para correr la carrera, 5 noches, 6 días, el día más largo fue de 72 kilómetros y el día más corto es de 15 kilómetros, que es el último. Entonces a mí en el tercer día me dio hipotermia. Son cosas que vas viviendo en la carrera. Por ejemplo, ese día para mí fue yo creo que el más importante, en sentido de que yo en ese momento sí pensé muchas veces en dejarla, en decir ya, pues hasta aquí fue, ¿sabes? O sea, ni modo, no pasa nada, y pues ya, ¿sabes? O sea, tienes que dejarlo, ¿no? Llegó un punto que no sentía ni mis manos ni mis pies, no podía comer, llevaba sin comer más de 2 horas, ni tomar agua, se me cerró el estómago, no podía ni meterme un gel. Entonces, pues yo en ese momento lo primero que hice fue intentar meterme un gel, lo vomité. 10 minutos después dije, tengo que meter otro gel, o sea, tengo que meterme algo, o sea, si no, no va a funcionar esto, ¿no? Metí un gel, me tapé la boca, me lo pude tragar como pude, pero pues ya, en ese sentido también mentalmente hizo que ya tengo algo en el estómago, ¿no? Pero pues justo en ese momento volteé y ya estaba alucinando. Vi a un conejo que realmente no existía, ¿no? O sea, lo vi brincando y pues me acerqué y por supuesto que no había nada, ¿no? Entonces ahí lo principal lo que empieza a pasar es que la mente te empieza a aventar todos los escenarios malos, ¿no? Lo más malo, te vas a morir, tienes hipotermia, estás en medio de la nada, estás solo, hace un frío horrible, acababa de dejar de llover, yo estaba empapado ya, no has comido en 2 horas, todo, ¿no? Ya estás alucinando, o sea, todo te lo empieza a plantear, ¿no? Y es a donde vuelvo, a lo mismo. En cualquier emprendimiento, negocio, relaciones, lo que sea, te va a arrojar el escenario más feo. No estás listo, la vas a cagar, está muy grande para ti, no lo intentes, todo, ¿no? Entonces, para mí en esos momentos la mentalidad es lo más importante. En ese momento, ¿quién vas a ser? ¿No? Entonces, para mí en ese momento era, pues voy a ser el Pablo que puede dar ese paso, ¿no? El siguiente paso y seguirse moviendo hasta llegar ese día a la meta, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un punto muy importante que le llamo mi mantra de vida, ¿no? Es algo que me repito mucho y en momentos difíciles, en momentos que tienes que superar algo, que te está complicando algo, pues me repito, ¿no? Que mi mantra es, yo sí puedo porque soy fuerte, tranquilo y capaz. Pero aquí entra un factor muy importante. No vas a decirlo y repetirlo, sino es recordarte que ya eres esa persona, ¿no? El pasado nomás sirve para una cosa y el pasado lo tienes que ver como una bodega. Es algo a lo que puedes regresar, nomás agarrar ciertas cosas que ya sabes que tienes. Es para lo único que lo puedes usar. Lo tienes que ver como una bodega. Entonces, en ese momento que tú te recuerdas, soy fuerte, tranquilo y capaz, yo me iba atrás a un momento
de mi vida en donde Pablo, yo, ya he sido fuerte y lo traes a este momento. Entonces tú te recuerdas que ya eres esa persona fuerte, ya has sido fuerte antes en ciertos momentos, ya has vivido fuerte situaciones difíciles, ya has sido fuerte y has sido capaz, ¿no? Entonces te vas recordando a un momento que has sido capaz y lo traes aquí y tú te recuerdas, ya soy esa persona, ya lo tengo, hay que sacarlo. Entonces es para lo único que realmente lo puedes usar, ¿no? Entonces es muy importante para mí ese momento y esos momentos de adversidad en general. Otra vez vuelvo a lo mismo, no aplica solo en el deporte, sino en la vida en general, porque todos vivimos pues cosas horribles, son cosas que no puedes quitar de la vida y así es la vida. Pero ¿cómo lo vas a superar, no? Entonces para mí repetirme eso es algo importantísimo. Así como te nutres comiendo, leyendo, lo que sea, hay que nutrir la cabeza realmente de lo que quieres, que la cabeza esté nutrida, ¿no? Para que sea una cabeza fuerte y te pueda llevar a donde quieras llevar en cualquier cosa, ¿no? Entonces al hacer esto, empecé a repetirme también un paso a la vez, ¿no? Creo que también en la vida muchas veces te quieres comer al mundo entero. De solo un madrazo y ya tener una empresa valuada en $40 millones y no se trata de eso, sino para mí ese paso a la vez me recordaba que yo viví un proceso de más de un año para estar en esa carrera, ¿no? Y ese proceso para mí le llamo un paso a la vez. Era todos los días tomar la decisión si quiero seguir entrenando o no. Entonces yo todos los días, es una pregunta que me hice por ejemplo, yo corrí una carrera de 120 kilómetros antes. Y en esa carrera me salió un pensamiento bastante frecuente, que era ¿quién soy? ¿No? Creo que es una pregunta que muchos nos hacemos en la vida y en general, pues, ¿quién soy? ¿No? Pero pues es una pregunta que igual y no siempre puedes responder y es una pregunta demasiado profunda. Entonces pues yo llegando, reflexioné mucho en esa pregunta después de la carrera y la cambié un poco, ¿no? O sea, dije, pues ¿quién soy? Sí, es una pregunta interesante, pero creo que hay una pregunta también más interesante. Yo soy fiel creyente de que todos aquí en esta tierra somos humanos en crecimiento, en evolución, si así lo decides. Entonces me la replanteé y puse ¿quién quiero ser? ¿No? Y creo que es algo bien fregón porque todos tenemos la habilidad de preguntarnos quién quiero ser todos los días. Y si tú quieres ser una persona, mañana vas a ser. Y en 10 días puedes cambiar de quién quieres ser. En 10 años cambias tu pregunta y haces un reframe de quién quiero ser, ¿no? Entonces lo avientas a quién quiero ser realmente, ¿no? Entonces es una pregunta que yo siempre me hago, ¿quién quiero ser, no? Pues quiero ser el Pablo Gómez que puede correr 250 kilómetros. Quiero ser el Pablo Gómez que puede ser su mejor performance en la empresa. Calidad, calidad de relaciones. Realmente quiero ser el Pablo Gómez que sabe con quién se está juntando. ¿Me está sumando o me está restando? Pues ni modo, ahorita no necesito que me esté restando, ¿no? ¿Quieres sumarte? Bienvenido. Pero si no, no me estés restando. Entonces, creo que entender muy bien eso cuando yo no lo entendía realmente hace más de un año. No sabía ni dónde estaba parado, tenía relaciones que no me sumaban, que hoy en día las tuve que cortar porque es parte de, creo que también entender quién te está sumando, soltar y abrazar el proceso, o sea, realmente quererlo. Hubo en el proceso muchísimas altas y bajas, lesiones, momentos que dices, ¿por qué estoy trabajando? ¿Sabes? O sea, me quita muchísimo tiempo y no estoy entrenando. O sea, ¿sabes? De que entreno y llego a las 10 muerto y al día siguiente párate a las 6 de la mañana otra vez a entrenar, desayunar, irte a trabajar, sacar la escuela, volver a entrenar. Para mí era y cocinarte, ¿no? Allá yo me cocino. yo hago mi súper, yo hago todo, ¿no? O sea, es totalmente pues esa independencia de hacer tus cosas, ¿no? Entonces, creo que yo disfruté el proceso, ¿no? O sea, creo que cada día yo lo veía como una evolución a poder llegar a ser ese Pablo que puede correr esos 250 kilómetros, porque al final el valor no está en la carrera. Y creo que es, y otra vez, en general, no creo que te pones el objetivo no porque lo que vayas a cumplir, sino por la persona en que te va a convertir a ser ese objetivo, ¿no? Entonces tú, Alex, te pones, voy a hacer mi empresa, esto, tal, pero el objetivo no está en hacer tu empresa. La haces, listo, ok, pues una evaluación, haces exit, la vendes, lo que sea, te metes $15 millones, te los puedes gastar en un día, los puedes donar, lo que sea. El valor no está en ese dinero, está en la persona que te tuviste que convertir para hacer una empresa que esté evaluada en $15 millones. Ese ya es un valor que ya tienes. Tú eres el Alex que puede hacer una empresa que está evaluada en $15 millones, ¿no? Por un decir. Ese es el valor. Tú ya eres esa persona. Entonces creo que es algo que todo mundo tenemos que ver, en quién te quieres convertir y cuál es el valor que te va a dejar, ¿no?
para poder hacer este tipo de cosas en general, ¿no? Entonces es, yo creo que uno de los aprendizajes más cañones que me llevo de esto. Que al final, o sea, digo, estoy completamente pasmado, sobre todo por la edad que tienes y el proceso mental que estás viviendo. O sea, simplemente, o sea, no tengo nada más que decirte que primero agradecer, pues esto tiene que tener una gratitud importante, porque justo el podcast y mi sueño está dirigido a que personas logren una mentalidad como la tuya. La verdad es que es muy complicado el día de hoy con todas las cosas que está viviendo el mundo, como estamos en México, digo, en todo el mundo, cómo poder analizar y llevar a un joven a ese tipo de potenciales, ¿no? Te digo, hace 20 minutos que empezáramos a grabar, hablo con mi socio y me dice, es que no puedo creerlo, güey. Y le digo, claro, aquí va a estar y ahorita te lo presento. Pero me enriquece más lo que hablas, ¿no? El hecho de que todo mundo sepa, que siempre lo hemos venido platicando en otros capítulos aquí, que no es el hecho de sentarte y decir, bueno, ya tengo 300, 400 mil pesos de utilidades mensuales, 50 mil, 20 mil. No, sino el hecho de que tú forjaste tu mente a lograr lo que realmente querías, ¿no? Y que las cosas, otra cosa que es algo que mi papá todo el tiempo me lo dice, todo tiene que tener un proceso. El paso a pasito, el estar constante, esa constancia y disciplina, pues te llevó a ser la persona que eres hoy. Y te felicito porque aparte de todo te veo muy seguro que no vas a ir para atrás. Eso está impactante, ¿no? Entonces, el momento de quiebre es el conejito, estás a la mitad de la carrera y pues empiezo a nutrir mi mente, ¿no? En ese momento. Eso es creo que lo más importante en momentos de adversidad, como te digo, fue repetirme, caminar, ¿no? O sea, eso que tu cabeza pueda entender de que puedes dar ese paso, ¿no? Y recordarte que eres esa persona ya, porque ya has, igual no en ese nivel, no has sobrepasado cosas a ese nivel, porque siempre hay una primera vez, yo creo, para todo, pero igual y sí en el sentido de, pues, agarro a la persona que ya fui en algún momento y me recuerdo que ya soy eso, ¿no? Entonces empecé a dar un paso a la vez, y pudimos llegar ese día a la meta, ¿no? Tu mente también siempre se quiere ir al futuro y al pasado. Siempre se quiere ir al pasado porque piensa que sin tu pasado no eres nadie, y luego se quiere ir al futuro porque quiere agarrar algo del futuro para rellenar un huequito de tu presente, ¿no? Entonces creo que es un reto muy, muy, muy difícil en el que tú te puedas centrar realmente en el presente, y es algo que viví todo el tiempo en la carrera. O sea, nunca sentí que me iba al futuro, ¿no? Y ciertos momentos sí te vas, porque era como, pues me siento mal, estoy jodido, mañana tengo que correr 70 kilómetros. ¿Cómo? Tu cabeza ya está yendo mañana, ¿cómo lo voy a hacer, no? No, céntrala y te vas aquí. Primero descansa. Ajá, te vas a este paso, ¿no? Obviamente yo viví en esta carrera el no dormir, no duermes, no descansas. O sea, yo me acostaba porque llegas, tienes tu sleeping bag, que es lo único que tienes. Tienes tu mat, que se me ponchó. O sea, es una piedra y se ponchó en el piso. Y estás limitado en ropa. No tienes así una chamarra de pluma de ganso enorme que te tapa y te cubre del frío impresionante. No, yo tenía una chamarra y ya. Y era lo único que me cubría en las noches, que estás a -5 o -10 grados en la noche con vientos extremos. Sí, porque aparte, pues esta carrera se corrió en Islandia. O sea, creo que es de los climas más raros del mundo, ¿no? Sí. A lo que sé. Y bueno, vas ahí y pues ya, ¿no? O sea, llegamos ese día y al día siguiente tocaban 72 kilómetros, el día más largo. Lo primero que yo hacía llegando era recuperar, de cierta manera, cambiarme a un cambio seco, que era lo que tenía. Era un cambio para correr y un cambio para llegar y pues, tener algo seco, ¿no? Cambio seco, curarme los pies, ¿no? Términos ampollas, tronarlas, curarlas, ponerte tape, lo que necesites, dejarlos bien y luego comer. Que llevaba de comida era geles deportivos, barritas y 2 comidas leofilizadas al día. Una comida en la mañana y una en la noche. ¿Qué es una comida leofilizada? Es una bolsita que es
como comida de astronauta, le echas agua y ya está lista. No es algo que sepa rico, obviamente no es algo que digas de que está muy rico, pero en ese momento para mí era lo más rico que había, ¿sabes? O sea, creo que también te da un buen putazo de realidad eso, en el sentido de que te regresa a apreciar muy cabrón todo lo que no aprecias todos los días, ¿no? O sea, yo acabé la carrera y me fui a un restaurante y comí delicioso y lo aprecias muy, muy cañón, porque dices, ¿qué es esto? ¿No? Lo disfrutas cada paso, disfrutas cada reída con alguien, cada abrazo, cada conversación. O sea, realmente te regresa güey, o sea, es sí, esto, ¿no? Que dentro de las terapias que yo he estado recibiendo, la más reciente es tratar de regresar a un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque todos los humanos vivimos en modo avión, en una zona cero. Y estando en la regadera estamos pensando en cómo voy a llegar al trabajo, no qué delicioso me está cayendo el agua, lo estoy disfrutando, le pongo más agua caliente o agua más fría. No estás, pero no estás. Ese es el problema. Entonces, ese tipo de eventos en tu vida te regresan pues lo que realmente tienes que valorar al día a día, ¿no? No estar en un rush simplemente inactivo, fugado de la realidad, y está cañón. Estoy muy impactado, la verdad es que me tienes impactadísimo. Después de eso terminas la carrera y la recuperación es cómo viene ese desgaste físico tan grande que tienes, cómo es el proceso de recuperarte de esa magnitud. Sí, la verdad es que el cansancio te pega 2-3 días después de que acabaste la carrera. Cuando la acabas, tu cuerpo todavía está como que y mente un poco acelerado y todavía tienes las endorfinas por todos lados, lo que quieras, y todavía no está entendiendo que ya puedes pararle un poco y relajar un poquito. Entonces, pues 1 o 2 días me sentía bien, o sea, y luego ya al tercer día sientes el cansancio así de sueño, físicamente me sentía la verdad muy bien, un poco dolorido, lo que sea, pero recuperé muy bien. A los 3 días ya estaba arriba de la bici, recuperando, ¿no? Haciendo bici nomás para regenerar el cuerpo, recuperar y ya, ¿no? O sea, la verdad me fue muy, muy bien con la recuperación. En términos de heridas, me fue muy bien también con los pies. Nomás me salieron 2 ampollas, que fue, la verdad, muy, muy bien. Nunca me dio lata en el sentido del pie. Lo que sí me dio lata fue la espalda. El primer día ya tenía una cortada en la espalda baja. El primer día me faltaban 215 kilómetros. Obviamente, mentalmente, tu cabeza, o sea, dice que ya tienes una cortada en la espalda baja y te faltan 215 kilómetros con este peso. O sea, todos los días, póntela y ya está la cortada, ya está la cicatriz. O sea, no se va a curar porque le vas a seguir corriendo, ¿no? Entonces, obviamente, yo me la curé porque nadie te cura, nadie te hace nada. Me puse un tape, pues en la espalda no ves bien, no tenía buena visión para ver qué me está pasando ahí. Me lo puse, ese mismo tape que me puse me hizo otra cortada arriba, ¿no? Entonces ya tenía 2. Entonces, pues bueno, al final me pude poner un tape bien y ya dentro de lo que había, pues no le moví, me lo dejé ahí, pero luego se me infectó, o sea, ya se me estaba infectando al final. Ya el día que llegué yo de la carrera ya tenía una infección interesante. Entonces me tuve que poner antibiótico y todo lo que lleva, pero bueno, eso fue algo que pues lo viví ahí, ¿no? Y ya más que eres tú, pues tú y tu kit médico, una madre así que llevaba. Sí, que no pesa nada, que ¿no? te cura, sí, no pesa nada, ¿no? Al final era lo que buscamos, ¿no? Que pesara, mi mochila pesaba 7.5 kilos sin agua y con agua ya casi 10. Entonces, pues eso fue un reto en ese momento, ¿no? Luego también algo que yo veía en el proceso era que mucha gente goes through the day, but not gets from the day. Todos van, como decías ahorita, volviendo a lo que tú dijiste del rush, y todos van corriendo. Y regreso a eso porque en la carrera es muy importante mantener la calma y no quererte ir al rush de la cortada, ya me jodí, ya no. Y creo que es en el día a día igual, ¿no? O sea, todos viven en el rush de voy al trabajo, corro, voy corriendo esto y luego me regreso a comer y en chinga, y no aprecias ni siquiera sentarte, disfrutar a tu familia, dejar el celular a un lado, centrarte en lo que realmente quieres, concentrarte y convertirte en esa persona que quieres ser, ¿no? Con lo que decía. Entonces, get from the day me refiero a aprender de ese día, ¿no? Y que los madrazos que te vayas soltando todos los días no los veas como, ay, ¿por qué me pasó esto a mí?
¿por qué me tiene que tocar esto a mí en mi vida? ¿Qué me pasa? ¿No? Como mucha gente lo ve, sino cambiarlo un poco y ¿qué puedo aprender de esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? En el sentido de, pues, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué le puedo sacar a esta experiencia? ¿No? Por más sí, que sea. básicamente no estarte abrazando de tu calendario y tratar de que si no vas a un lugar o pierdes alguna cita, pues es por algo y es mejor estar disfrutando el momento en el que estás y no pensando en que perdiste algo, ¿no? Sí. Eso es algo que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando las cosas van a estar de cierta manera, ni aunque te pongas, ni aunque te quites, ese es el destino que vas a tener. Yo sí creo mucho en eso. No sé tú qué piensas al respecto del destino, ¿no? El destino existe, pero solo por construcción propia. Ahí tú cómo lo manejas el tema de, no, pues es que él estaba destinado a hacer eso. Yo no creo, siempre hay que trabajar para llegar a sus logros, ¿no? Sí, pues mucha gente lo ve así, ¿no? Y creo que le quitan mucho a la magia de lo que pasa detrás de ciertas cosas que gente hace espectaculares, ¿no? Hay muchísima gente en este mundo que yo admiro, veo y me encanta lo que hacen. Pero sí, una vez creo que tú vives un proceso de dedicación, de tanto esfuerzo, creo que le quitas un poco el mérito al objetivo. Exacto. Y te vas más a lo que hicieron para poder hacerlo, ¿no? Creo que mucha gente nomás ve por ejemplo, 250 kilómetros. Corrió. ¿No? Pero hubo un fondo, que es lo que más me impactó a mí. Me costó muchos huevos, mucho trabajo y mucha dedicación de realmente querer hacer algo así, ¿no? Pero era una decisión que tomaba todos los días. Y es algo que me preguntaba siempre, ¿no? Y creo que ahí es donde marcas la diferencia, ¿no? En los días que no quieres hacer nada, tu cabeza te dice acuéstate en el sillón, no hagas nada, o sea, ya sabes, te lo mereces, ¿no? Porque esa es una palabra súper, súper fuerte y palabras que vienen de tu cabeza de te lo mereces. No te mereces nada, o sea, chíngale y luego vemos qué te puedes merecer. Pero, sí, o sea, tú ¿no? quién eres para merecer algo que no has hecho nada para obtenerlo. O sea, sí. Merecer un descanso, y yo siempre lo tengo muy en mente, el descansar es, sí, tus 8 horas, 7, 6, las horas que duermas, pues sí, dedícale ese tiempo a dormir y no a estar despertándote en la madrugada y agarrando el celular, etcétera. Estar consciente de lo que estás haciendo. Volvemos al tema de la conciencia, ¿no? Sí. Pero sí, esa de tú quién eres para merecer, pues todo mundo tiene que trabajar por sus cosas, ¿no? Exacto. Aparte de esta historia tan impresionante, que a mí la verdad me estás dejando pasmado, es una verdadera, ¿cómo te diré? Como admiración hacia ti, el que lo hayas logrado, sobre todo porque eres el primer mexicano que corre esta carrera. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo tú te diste cuenta al hacerla? ¿No sabías que ibas a ser el primer mexicano en hacerlo o solo fue saliendo por ahí? Yo cuando me inscribí no sabía. Más adelante me enteré que ni un mexicano había hecho esta carrera, ¿no? Te motiva también un poco más, es un extra, dices, pues quiero representar a todo mi país, ¿no? Y algo que me impresionó mucho, que nunca era mi objetivo, y en este tipo de carreras nunca en lo personal es mi objetivo el buscar un buen lugar, ¿no? Pude acabar esta carrera en tercer lugar, que para mí fue, o sea, es un extra que dices, porque acabar esta carrera pues es ganar. Sí. ¿No? Toda la gente que acaba este tipo de carreras es ganar, o sea, ganas. Y admiro a todos y cada uno de los que acabaron esta carrera porque es un reto. Yo pude empujarme a buscar ese podio y poder subir a México al tercer lugar y al podio y me siento súper orgulloso de poderlo haber hecho, ¿no? Pero fue algo que busqué en la carrera después, ¿no? O sea, mis objetivos en este tipo de carreras es acabarlas, que me vaya bien en la nutrición, y si estas dos están bien, podemos buscar un buen lugar. Me sentí bien en el cuarto lugar, iba pegado ahí con el cuarto lugar y tercero, nos íbamos peleando mucho. El quinto día, que es el último largo, que eran 50 kilómetros, es el último día en el que puedes pues, realmente empujar, ¿no? Y a los últimos 15 realmente ya no hay mucho que puedas hacer, porque si te saca mucho tiempo, pues ya no llegas. Alcanza. El cuarto día le sacaba yo 5 minutos.
Entonces, pues no es nada, realmente 5 minutos no es absolutamente nada de lo que le sacas a él, ¿no? Entonces yo dije, me voy a ir lento, ¿no? O sea, tienes que empezar pues, no apretando mucho y luego ya vas apretando, ¿no? Él al principio se me fue. Él dijo, le voy a sacar ya mucho tiempo hoy y ya, aseguró el 3er lugar, ¿no? Se me fue y yo dije, ahorita aprieto y ya lo corro y lo paso, ¿no? Llegó un punto que lo dejé de ver. Ya literal ni de lejos lo veía. Entonces, obviamente yo ya estaba ahí en modo, ya me había plasmado de un día antes en la carrera que ya estaba compitiendo. O sea, dije, voy a competir por el podio. Tuve toda la carrera compitiendo, ¿no? Y pues me acuerdo, mi psicólogo, algo que me marcó ahí mucho, me dijo, tú fuiste siendo un personaje y terminaste siendo protagonista, ¿no? Porque bueno, hicimos un podio, pero eso yo no lo tenía visualizado antes de, ay, voy a hacer podio, no, voy a acabarla, ¿no? Y pues empecé a apretar y no lo veía. Mi cabeza se empezó a desesperar de, no lo veo. Te estoy diciendo que ahí tuve segmentos, ya llevaba 200 kilómetros recorridos. Yo en ese lapso de quererlo alcanzar, yo tuve segmentos de 4 minutos el kilómetro. En arena y piedras, corriendo a 4 minutos el kilómetro, con peso en la espalda. Pero la mente ya estaba tan ahí que yo, o sea, realmente ya después vi mi reloj y me eché 5 kilómetros o 4 a 4 minutos el kilómetro. Y lo pasé. Obviamente lo vi, lo pasé y en mi mente dije, ya, no me va a volver a ver. Me fui y ese día yo le saqué media hora. Ya no me volvió a ver. Y pues ya al día siguiente ya fue disfrutar de ese día. Los 15 kilómetros realmente los corrí agradeciendo muchísimo, ¿no? Agradeciéndole a mi mente, a mi cuerpo, a mi familia, a todo mi equipo, ¿no? Y a la carrera, ¿no? A lo que viví y realmente llegar a esa meta y ver a toda mi familia ahí también fue algo que pues no lo cambio por nada, ¿sabes? O sea, lo viví y el tenerlos ahí apoyándome también para mí fue algo extraordinario. Y pues ya, ¿no? O sea, después dije, esos creo que son los momentos que te definen en la vida, que es a donde vuelvo, de los días que no quieres hacer nada, a que de todos modos lo hagas y metas el trabajo y hagas ese extra. Creo que es lo que separa a la persona ordinaria con la extraordinaria. Entonces, esos días son los que te definen realmente y esos son los días que yo me planteaba esta pregunta y decía, ¿qué me define a mí hoy, no? Pues yo quiero separarme de esto, ¿no? De lo ordinario. Algo que también hice mentalmente, que regresó a la preparación mental, ¿no? Como me decías, de cómo te preparas mentalmente también. Pues es educar a tu cabeza, a que tu cabeza haga lo que tú digas, lo que decía, y que no hagas lo que tu cabeza diga, ¿no? ¿Cómo hacía esto? Yo no hacía lo promedio como tal, ¿no? Entonces, para mí lo promedio era lo que mi entrenador me ponía de entrenamiento. Entonces, si mi entrenador me ponía, vas a correr 15 kilómetros hoy, yo corría 20. Pero educaba mi cabeza, si tenía que entrenar 2 horas, entrenaba 3. Si tenía que entrenar 3, entrenaba 4. Siempre eduqué a mi cabeza a que nosotros, mi cabeza y yo, hacemos extra. Y siempre hay ese extra. Y no nos conformamos con lo promedio. Que creo que hoy vivimos en un mundo que mucha gente se conforma con lo promedio, ¿no? Con listo, y ya, hasta aquí, ¿no? Pues... Sí, básicamente el hecho de decir que es el ser un ser promedio o el ser el ser que tú dices, con esto me alcanza, con esto estoy bien. Lo bueno es que tenemos salud, que para mí es terrible contestar eso cuando te preguntan cómo estás. Pues si no estás bien, caes luego en la zona de confort y nosotros lo manejamos aquí en este podcast como un vórtex que no te deja salir y que salir primero de esa zona de confort es tu mayor reto y tu mayor ganancia. Y en este caso, pues, seguir el consejo de Pablo, ¿no? Entrenar la mente para que la mente haga lo que tú digas, no lo que ella te dice que hacer. Está impactante, la verdad es que, o sea, no sé, no tengo palabras para decirte la admiración que te tengo. Yo de verdad creo que he hecho varias cosas importantes en mi vida, pero ese tipo de adiestramiento y personalidad que estás formando, te quedan muchos años por delante y créeme que vas a llegar muy lejos si sigues por ese camino.
Aparte de todo esto de ser un atleta y todo, Pablo acaba de terminar su carrera, que nos platica un poco de su carrera, y aparte tiene un negocio que él emprendió y ahí se acercó con ciertas personas. Vamos a entrar a la vida empresarial de Pablo. Cuéntanos algo, Pablo. Sí, mira, bueno, yo me fui, te digo, a estudiar la carrera afuera, negocios digitales y administración, con el apoyo de mi papá, ¿no? O sea, que mucha gente entiende a veces que yo me pagué la carrera de estudios, ¿no? No, me pagué la carrera de lo que corrí, 250 kilómetros, que implica muchos costos también, ¿no? Pero para dejar eso claro, ¿no? Que mucha gente a veces no entiende que ¿cómo también para pagarte eso? No, yo gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, que estoy eternamente agradecido de poder haber tenido esa oportunidad, ¿no? Y tenerla. Entonces, pues estudié negocios digitales y administración, me gradué hace 2 meses. Hace un año llegué por LinkedIn, o sea, empecé a aplicar para internships, ¿no? Y llegué con Enso Co-Living, ¿no? Yo ya había firmado con otra empresa, que empezaba mi internship el jueves. Yo hice mi última entrevista. Con Enso fueron 4 entrevistas. Primero es con recursos humanos, luego fui con el director de departamento, luego con un fundador y luego con el CEO, ¿no? Y era mi última el viernes, pero yo ya había firmado con la otra y dije, a eso es lo que voy. Hay que también aprender a aprovechar ciertas oportunidades. Dije, ¿qué tengo que perder a ir con un CEO y un fundador de una empresa que hoy en día es una empresa muy, muy fregona? Nada. Una entrevista y escuchar a alguien que ha hecho algo muy fregón y le puedo aprender. Punto. Voy a la entrevista. Una entrevista que por lo general dura media hora. Duró 1 hora y media, 1 hora 40. Conecté con el CEO muy bien, ¿no? Empezamos a platicar más. Me daba qué iniciativas ya tenía él, cómo las manejaría yo, qué haría, ¿no? Le daba mis puntos de vista. Bueno, y salí de esa entrevista y pues son de esas entrevistas que dices, estoy un 90% seguro de que me van a contratar, ¿no? O sea, yo ya saliendo de la entrevista, el CEO ya me estaba preguntando si tenía vacaciones planeadas pronto y cosas así. Dices, pues bueno. Pero ahí yo ya entré en un tema de decisión, ¿no? ¿Qué voy a hacer con la otra? Que ya firmé, que entro el jueves. O si me aceptan en esta y quieren que entre, ¿por qué lado voy a entrar? ¿Sí me explico? Y me marca el lunes. Directamente el CEO me dijo, me encantaría que vengas acá a trabajar conmigo, ¿sabes? Me encanta tu perfil, te tengo un reto. Me dijo, aparte de que trabajes conmigo en management, te quiero meter un poco al departamento de real estate, ¿no? Y me encantó también la manera en la que lo plasma él, en el término que me estaba retando, ¿no? Y a mí que me reten, pues es algo que me gusta. Que se me complique, que me compliquen las cosas. Nos queda clarísimo. A todos nos queda claro. Y entonces le dije, en ese mismo momento le dije, ¿sabes? Yo ni había cancelado los otros ni nada, pero le dije, ¿sabes qué? Dije, acepto. Le dije, entro el lunes contigo. Dijo, dale, mijo, ahorita Recursos Humanos te manda todo, listo, tal. Buenísimo, ¿no? Empecé como intern, como mano derecha del CEO, aprendiendo mucho de él, y me metía en muchos proyectos. Al final eres como un mini CEO, ¿no? Me metía en muchísimas cosas en las que él no le da la vida, porque pues, un CEO está metido en muchas cosas. Necesita alguien de confianza, que sepa hacer ciertas cosas y que le puedas confiar en que puede llevar tu empresa a ciertos lugares, ¿no? Y confiarle pues, trabajos complejos y que él debería hacer, pero no le da el tiempo porque está también en más cosas, ¿no? Estuve 5 meses como intern de él, de mano derecha. A los 5 meses de intern brinqué a director de marketing y relaciones públicas. Él solito se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Estás creciendo muy, muy rápido y me encanta cómo estás creciendo en la empresa, estás aportando muchísimo. ¿Qué dices si te retas a ser el director de marketing y recursos humanos? En mi vida nunca había sido director en ninguna empresa, o sea, era mi segunda internship en mi vida, ¿sabes? Yo había trabajado aquí con mi papá, pero de esas que vas y ves y te metes a juntas. O sea, ahí sí también ya fue todavía un reto, o sea, más complejo para mí, porque ahora sí ya maneja equipo, delega, quién va a hacer esto, cómo lo vas a manejar, cómo vas a resolver, pues ya tú sabes, ¿no? O sea, tú que eres director, pues también vas y tienes que entender muchísimas cosas, ¿no? Yo, en ese momento tenía 22 años y pues le dije, ¿sabes qué? ¿Cuándo empiezo? No, y él mismo me dijo, pensé que me ibas a decir que no.
Le dije, no. Le dije, es un reto. Le dije, es algo que me va a retar. En ese momento yo ya estaba entrenando para la carrera, estudiando mi carrera, negocios digitales y administración, y siendo director de marketing y recursos y relaciones públicas, ¿no? Entonces le dije, sí, lo tomo, ¿no? Yo tomé la iniciativa y le hablé a su cofundador, José Miguel, y le dije, oye, ¿sabes qué? Me encantaría, pues yo siento que me siento listo y me encantaría brincar a ser director de marketing y relaciones públicas. ¿Por qué? Porque me siento listo en este aspecto. Ya he manejado ciertos equipos también en la empresa. No manejar como tal, no era director, pero pues yo ya llegaba y me acercaba a equipos y departamentos que yo tenía que ir, pues como el CEO de cierta manera, a poder gestionar ciertas cosas, ¿no? Y él lo veía también. Me dijo, ¿sabes qué? Una de las cosas que más me encantó es que tú hayas tenido esa iniciativa también. De venir y decir, me siento listo por esto y esto y esto. Tengo estos planes en el departamento de marketing, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la estrategia en social media, inbound marketing, todo lo que tú necesitas, ¿no? Tal. Me dijo, dale. Me dijo, yo contento de que lo puedas tomar, ¿no? Y sacamos ese departamento pues más sólido. Pues empecé, me topé con muchísimos retos. La verdad, la empresa no estaba para nada estructurada en el término de marketing todavía. Tenía cierta estructura, pero pues le faltaba mucho, ¿no? Entonces era como de cierta manera desde cero poderle montar ciertas cosas, ¿no? Y crecer de ahí. Entonces pude llegar a montar ciertas cosas. Hubo muchísimas complejidades, ¿no? Que yo también soy muy transparente y muy franco. Yo llegaba con el CEO, le decía, oye, esto está complejo, está complicando, esto está mal, es muy directo, ¿no? O sea, tal. Eso es algo que creo que también le gusta mucho de mí, que soy muy directo y le digo, esto está así, así, así. Y lo veo así, así, así. Y está jodido, ¿no? Pero sí, que muchas veces cuando estás en un trabajo en tu empresa o estás emprendiendo en tu propia empresa, te da un poco de miedo ser lo más honesto posible, porque las verdades duelen. Pero mientras más rápido te encuentres el error y encuentres a alguien, pues en este caso como Pablo, con alguien que te esté trabajando contigo, que te lo diga, más rápido vas a encontrar la solución. No hay que tener miedo a esas verdades, ¿no? Exacto. Entonces creo que sí, es algo, creo que tienes un punto muy importante ahí, y es algo que ves mucho a veces en la empresa, que les da miedo a mucha gente, ¿no? Coworkers, lo que quieras, empleados, el acercarte, ¿no? O hacer ese acercamiento con el CEO, con su director, con su head, lo que sea, de departamento, y decirle, oye, esto y esto y esto. Y creo que ahí se pierde mucho la línea en términos de departamentales, y es algo muy importante porque creo que en vez de minimizar la empresa y de que se joda la empresa o así, al revés, eso lo va a hacer crecer, ¿no? Pero necesitas, creo que, comunicarle eso a todo tu equipo de que aquí no hay miedo, aquí me puedes contar lo que sea y no voy a reaccionar de una manera culera ni mala, sino aquí todos estamos creciendo, ¿no? Creo que eso es algo que le admiro yo mucho a Mijael también, que siempre va a estar dispuesto a escucharte, ¿no? Y a querer entender, ¿no?, qué está pasando en cada departamento. Entonces creo que es un rol muy importante para un CEO, y creo que en esa parte lo hace muy bien. Entonces pues yo soy muy franco y transparente con él. Entonces pues de ahí le iba diciendo esto y esto y esto, ¿no? Estuve en marketing un rato, 6 meses, ¿no?, como director de marketing. Hoy en día ya estamos contratando una CMO, porque ya estamos dando también un next step, y yo me regresé con Mijael a management, en términos de crecimiento, ¿no? Estamos ahora sí con toda la expansión internacional, levantamiento de capital. Me regresé con eso justo para seguir levantando capital, ¿no? Y ya vamos a enfocar con una CMO que pues, esté más full time, y yo no estar a medias entre marketing y lo management y demás, ¿no? Entonces pues me regresé con él y ahí estoy, ¿no? O sea, estoy muy contento, aprendiendo mucho de la empresa. Ahorita yo, es lo que estaba hablando el otro día con mi foro, hablando con ellos, un amigo dijo una cosa interesante, ¿no? Que dijo, yo ahorita estoy en modo esponja, ¿no? Está aprendiendo, se metió en una empresa y me dijo, estoy absorbiendo todo lo que puedo, ¿sabes? Empapándome de conocimiento, conociendo gente, entendiendo cada vez más cosas, pero queriendo aprender todos los días más, ¿no? Y quererme, no más en negocios, sino también aprender de nosotros mismos, creo. Yo creo que es algo que dejamos por un lado. Creo que muchísima gente en este mundo no se conoce realmente al 100%, y creo que si no te conoces, no vas a poder dar ese siguiente paso en la vida, ¿no? Que es querer hacer lo que quieres. Pero conocerte a fondo y escarbar
realmente profundo adentro de ti y encontrar esa persona que eres, ¿no? De cierta manera, ¿no? Que te da miedo, es muy difícil, pero la única manera de salir adelante y salir de esa zona de confort es aceptando tus debilidades, pero también enriqueciendo tus fortalezas. Y como siempre lo he dicho, está muy bien elogiarse, está muy bien también aplaudirte, está muy bien abrazarte cuando estás haciendo o teniendo un proceso de un fracaso. Entonces, creo que lo más importante es conocerte a ti, pero si no tienes la humildad de aceptar o de ver personas diferentes de las personas como las que quieres ser, es muy difícil que puedas lograr ese proceso, ¿no? El modo esponja está interesantísimo. La verdad es que eso es lo que tratamos de hacer los empresarios o las personas que están detrás de las empresas, aprender. Y este podcast está hecho única y exclusivamente a aprender de los seres humanos como Pablo, como los otros invitados que han estado, para sumar, ¿no? Que se nos ha olvidado el mundo y a los seres humanos que también lo bueno que tenemos hay que compartirlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alex. Y pues más o menos creo que ese era el camino, ¿no? Para mí, y sigue siendo, ¿no? El como dices, aprender, entender y conocerme más. Creo que eso fue lo que más le doy importancia, y es algo que yo hoy en día lo veo, que es algo que me repito mucho, que es algo de Jim Rohn, que llegó a decir en su momento, una persona que admiro mucho, veo mucho de sus videos, ya falleció, pero él fue el mentor de Tony Robbins, para que te des una idea de qué tipo de ser humano era. Y él decía mucho, una frase que me gusta mucho, que dice: work harder on yourself that you do at your job, ¿no? O sea, trabaja más duro en ti de lo que haces en tu trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor está en ti, no en lo que estás haciendo en tu trabajo. Si tú trabajas más en ti, en tu persona, en tu Alex, en tu día a día, en esa persona que quieres que Alex sea y tú llegar a ser esa persona, lo demás se empieza a presentar, ¿sabes? Y es algo que yo lo viví, ya me pasó y fue algo extraordinario poderlo ver así. Se alinea. Desde que mi equipo, muchos no me quisieron cobrar porque querían sumarse al proyecto, eso ya es algo que se empieza a alinear porque tú lo estás trabajando de cierta manera. Desde que conocí a mi mentor, o sea, ¿cómo llegó Millán ahí? ¿Cómo se conectó? O sea, ¿cómo lo conocí, no? O sea, mi coach, pues me lo conectó. O sea, todo se empieza a alinear, pero porque tu mindset está ahí. Y si yo soy fiel creyente que para cada cosa que queramos lograr en la vida hay ciertos mindset que tienes que tener. Entonces es algo que yo le decía el otro día a mi papá. Le dije, puedes estar, yo creo que físicamente lo más cabrón que puedes estar en tu vida, súper fuerte, súper entrenado, lo que quieras, y presentarte a esa carrera de 250 kilómetros. Pero si no tienes el mindset adecuado, no hay manera humana que la acabes. Y eso es muy real. Y es lo mismo. Puedes estar súper bien estudiado, puedes leer muchísimo, puedes estar aprendiendo de los CEOs, sentarte a comer con Jeff Bezos y aprender lo que quieras, pero si no tienes el mindset adecuado, no lo vas a lograr. Y ese mindset que conlleva, pues, disciplina, decisiones, el hacer las cosas cuando no las quieres hacer, el realmente ponerte por los trabajos que tienes que hacer. O sea, hay días que igual te tienes que quedar hasta las 2 de la mañana a la oficina, pero pues es lo que toca, y le enseñas a tu cabeza que eso es lo que toca hoy y listo, y que es lo que haces de ahora en adelante. Y no hay excusas. Sí, que no puede ser y que no va a pasar todos los días. También le tienes que decir, a ver, pues esto es un proceso diferente, es un proceso en el cual estamos trabajando, pero pues vamos a llegar a una meta, que creo yo que estamos en sintonía en ese tema, ¿no? Que las metas son peldaños de una montaña interminable. Yo siempre lo veo así. Y bueno, mi esposa me dice, Alex, ¿en qué momento vas a parar? Pues el día que me muera, ¿no? El día que ya no esté en este plano, porque sé que eres un espíritu que va a ir a otro plano y vas a conocer otras cosas que no las sabemos. Pero el hecho de estarte poniendo metas y saber que después de esa meta hay otra meta es lo que tu mente nunca la dejas tranquila. También está bien generarle un poquito de ansiedad, pero bien estructurada. La ansiedad es buena, de cierta manera. Sí. Y claro que es buena. Y es algo que tienes que saber gestionar y vivir con ella, porque o la usas como gasolina para el siguiente movimiento o dejas que te tumbe y te quedas ahí, ¿no? Y es algo que te lo comparto, que lo viví. Yo viví un proceso de ansiedad y bastante feo.
realmente no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, es algo que viví, o sea, yo ya viví momentos de que me mareaba, taquicardias, no dormía, ¿sabes? O sea, ya era muy, muy, muy fuerte porque tu cabeza te empieza a comer. ¿Sí me explico? O sea, ya tu cabeza empieza a comer ciertas cosas que se las empieza a creer. Entonces, es impresionante cómo hay una frase que me gusta mucho que es: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y es súper, súper, súper real porque pues, realmente tú lo que te empiezas a imaginar, lo estás sufriendo aquí, pero no es real. ¿No? O sea, la típica de, oye, me duele aquí. Y tu cabeza, tienes cáncer. O sea, ¿sabes? Y empiezas a generar. Te traiciona. Entonces te empiezas a ir por ese camino. Yo viví por un camino similar a eso y fue horrible, ¿no? Que ahí fue cuando quise hacer ese cambio de, a ver, yo domo a mi cabeza no me va a domar a mí, pero nunca. Eso es importante, eso es interesantísimo para todas las personas que nos están viendo, que traten primero de tener una salud y una paz mental. Y si algo, o sea, si tienes ansiedad, exceso de ansiedad, es porque realmente no estás tranquilo en el lugar donde estás. Y trata de verla como una manera de oportunidad para salir adelante. Es impactante cómo si abrazas los defectos que tiene el ser humano, si el ego lo usas minimizándolo y no en exceso, y empujándote tú también, la autoestima minimizándola, no en exceso, la ansiedad minimizándolo, pues ciertas pequeñas microdosis te van ayudando a un crecimiento impactante y ni te das cuenta cuando volteas para atrás en dónde estás. Claro. ¿No? Entonces, hay una pregunta aquí, Pablo, para ir ya cerrando o sea, yo quisiera platicar contigo 50 horas, pero hay una pregunta que no la puedo dejar pasar. ¿Cómo manejas a Dios en tu vida? ¿Cómo manejas a ese ser superior que yo sí creo que existe? Que es, o sea, no hablo de religiones porque todo el mundo en la religión tiene un Dios, sino a esa persona a la que le hablas, ¿no? Sí. A ese, ayúdame, cabrón. A esa mente fuera de ti. Sí. Pues yo creo mucho en la fe. O sea, fe a nivel general. O sea, y empezando, pues, obviamente, por una fe externa. Sí, como tú dices, sí creo que hay un ser superior y algo en lo que puedas creer, ¿no? Pero hay un punto interesante que yo me cuestioné mucho, que veía que mucha gente cree en Dios y creo en mi religión y todo esto, pero no creen en ellos mismos. Entonces es algo que yo no le agarraba el sentido y yo veía, ¿cómo crees en algo externo? Pero no, o sea, en ti no. Y realmente sí me movió muchísimo la cabeza y todo, en el sentido de que es lo mismo. ¿Cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti mismo? ¿No? ¿Cómo vas a poder, sabes, gestionar ciertas cosas si ni siquiera te puedes gestionar a ti mismo? O sea, es lo mismo. ¿Cómo crees en algo que está más allá, ¿no? Y un ser externo a nosotros si no crees en ti, ¿no? Entonces, para mí lo principal fue poder creer en mí, en que puedo lograr cosas y todos podemos lograr muchas cosas, pero creo que es lo principal, poder creer en ti. Y luego yo ya me puedo ir a la fe, ¿no? Que es mi fe en Dios, de cierta manera, en este ser externo que me ayuda, ¿no? Y puedo externalizar y pedir esa ayuda, ¿no? En momentos difíciles, ¿no? De, oye, ayúdame. Échame la mano. Siento cabrón, o sea, me siento muy mal. Sí, que muchas veces también lo platicamos aquí, es la energía que estás vibrando, lo que estás pensando, y unir mente, corazón y cuerpo es lo más importante. De ahí hablas con ese ser superior a que te aviente ese empujoncito para que se cumpla. Pero pues tú estás ya en la orilla de poder lograrlo. Sin tu avance, pues no vas a poder llegar, ¿no? De verdad, Pablo, te agradezco muchísimo tu espacio, tu manera de pensar está... ¿Te das cuenta el anillo del dedo este espacio que yo quería transmitir? ¿Qué sigue en la vida de Pablo? ¿Qué sigue? Por ahí me acabas de platicar algo, sí, que también lo quiero que lo sepan. Y si puedes, en 5 pasos o en 3 o en 50, darle recomendaciones a tu cámara a esos emprendedores que están sentados en una silla
y no quieren salir de su zona de confort por miedo, por ansiedad, por N número de cosas. Cuéntanos un poco. Pues bueno, yo aquí ahorita en mi vida lo que sigue es seguirme retando a nivel no nomás deportivo, sino negocios, aprender, relaciones, realmente en todos los aspectos. Pero no nomás a largo plazo. Creo que ya lo tienes que ver como te decía, es una decisión del día a día. Y esos pequeños días son los que te van a llevar a ese lugar a donde quieres ir, ¿no? Entonces, principalmente es seguirme retando, no limitar mis límites, sino desafiar mis límites y ir aprendiendo, ¿no? de todos estos procesos, ¿no? Hoy en día, a nivel deportivo, pues sí, en mayo ya te conté, pero bueno, una hora antes de estar aquí contigo, me acabo de registrar a otra carrera que es muy diferente a lo que hice. Son 185 kilómetros, le damos la vuelta a toda la isla de Menorca corriendo y pues lo quiero lograr en 27 horas, 26 horas, ¿no? Es un reto, ¿no? Son pues más de un día haciendo ejercicio y corriendo y empujándote, ¿no? Pasas la noche corriendo, pasas todo el día corriendo, o sea, es un reto diferente, ¿no? Que ahí lo tengo visualizando, y también pues en el trabajo, ¿no? Poder ser esa mejor versión de mí, pues todos los días, ¿no? O sea, a nivel general, poder empujarme a poder ser esa mejor versión de mí para también poderle entregar a la gente que quiero ese 100% de Pablo. Y no el 40%, el 50%, el 60%, sino ese 100% de Pablo, el Pablo feliz, el Pablo que puede estar, el Pablo que te puede escuchar, ¿no? Una parte importante que yo hice en todo este proceso es que separé a mi Pablo. Entonces yo tengo a Pablo, que es una persona, y tengo a Gómez, que es otra persona, ¿no? Lo separé entre mi nombre y mi apellido. ¿Por qué? Porque yo veía que muchas veces se me complicaba el poder entablar una conversación, el poder escuchar a un amigo, el poder igual y salir y echarme una chela porque no pasa nada y quiero torrear contigo y escucharte, echarme una chela y disfrutar de ese momento. Se me complicaba mucho porque estás pensando en el objetivo, en el proceso, no, yo tengo que estar chingando aquí, tengo que hacer esto, tengo que... Pues sí, pero también hay que darnos esos espacios porque también son muy importantes, yo siento, en la vida. Darte esos espacios con la gente que quieres, creo que son como un boost de energía para que puedas seguir con los siguientes pasos, ¿no? Entonces yo separé a mi Pablo, que es con el que estás hablando ahorita, que es el Pablo que puede entablar una conversación, puede escuchar a un amigo, puede ser vulnerable, puede sentir sus emociones, puede dejarse sentir, abrazar las emociones, soltarlas, ¿no? Y vivir una vida pues, muy, muy de amor y de estar, ¿no? Y de escuchar. Y luego existe Gómez, que Gómez es el Pablo que lo que le pongas enfrente lo va a hacer y lo va a sacar. Sea lo que le pongas, 250 kilómetros, 185, temperaturas extremas, dolor, cortadas, dificultades, horarios, lo va a sacar. No hay nada más que sacarlo. Entonces yo tengo muy claro en qué momento soy quién, ¿no? Porque eso a mí personalmente me ayuda mucho a separar mis líneas, ¿no? Entonces es algo que pues igual a tu audiencia o a gente que está viendo tu podcast les puede funcionar y es algo que a mí me ha funcionado porque creo que pues me ayuda más que nada subjetivamente separar mis dos mundos, ¿no? El hacer las cosas y el poder ser una persona empática y estar y sentir y escuchar, ¿no? Que es una parte creo que muy importante en la vida. Entonces eso más o menos va por ahorita en la línea, ¿no? Así como te digo, también el modo esponja ahorita es mi modo. Aprender, seguir fogándome de aprendizajes, rodeándome de gente chingona, de poderle aprender, ¿no? Y dejarme, más que nada. Creo que es algo que también dejamos de hacer mucho. El abrazar ciertas oportunidades o aceptar, ¿no? Y decir que sí. En el sentido, no que sí déjame, voy ahorita a la peda y sí, listo. No. El sí de intentarlo, ¿no? Así como pues, te llega una oportunidad de negocio y sí, pues sí, venga, ¿no? Nunca voy a saber qué va a pasar si no más digo no, ¿sabes? O sea, entonces creo que un consejo así como para tu audiencia es poder dar ese brinco a las cosas que te dan miedo, porque el miedo creo que también es una cosa muy fregona de sentir y creo que tienes que sentirlo y vivirlo, porque creo que ese miedo a mí principalmente fue el que me empujó todos los días
a poder ser este Pablo que hoy en día quiero convertirme todavía, ¿no? Y sigo persiguiéndolo. Nunca voy a llegar a ese Pablo que quiero ser. Yo, ahorita te digo, soy el Pablo que puede correr 250 kilómetros, pero yo sigo persiguiendo a ese Pablo. Y todos los años voy a seguir persiguiendo a ese Pablo que va a ir mejorando y vas por esa versión todavía más chingona de ese Pablo, ¿no? Y creo que eso es algo que les quiero transmitir a tu audiencia, de que sigan a esa versión que ustedes quieren ser y empújense el día a día y pónganse objetivos no por el objetivo, sino porque en qué los va a convertir ese objetivo, en el proceso, en quién se van a convertir, en quién van a ser, ¿no? Al final de terminar ese objetivo. Creo que es algo muy importante tener en cuenta en este momento y este mundo que hoy en día mucha gente lo ve complejo, difícil y nada, pero creo que esas complejidades... Se ahogan en un vaso de agua. Esas complejidades creo que al final pasan. Lo único que te las pones es la cabeza y pasan, pero tú lo único que puedes hacer es decidir cómo vas a reaccionar a eso, ¿no? Entonces, creo que si yo algo siempre les digo a la gente con la que hablo y demás, y que algo que yo nunca cambiaría por nada, es trabajen más ustedes que en cualquier otra cosa y muchísimas cosas se les van a empezar a alinear. Pero en ustedes, conózcanse, traten de entender ciertas cosas, busquen el más allá de ustedes, ¿no? Y lo demás se vaya alineando, porque creo que lo externo a nosotros es un reflejo de lo que somos internamente. Entonces creo que por ahí va un poco lo que yo podría compartir. Pues básicamente, pues yo me quedo pasmado. La realidad es que, aun que eres primo de mi esposa, siempre encuentras una versión diferente en el ramo de la plática en la que estés, ¿no? Nuestras conexiones siempre eran en bodas y demás, pero agradezco mucho tu presencia y agradezco mucho que puedas compartir ese tipo de cosas a las personas que pues están en un sitio sin salida, en un vortex, desesperados, que su idea está estancada, que no saben hacia dónde caminar. Y bueno, todos ustedes tienen que saber que así como Pablo pudo correr sus 250 kilómetros, pueden lograr lo que ustedes quieran siempre y cuando definan ese objetivo, definan lo que quieren ser. Muchas gracias, Pablo. De verdad, gracias por venir y por compartir. ¿Algo que les quiero decir para retirarte? Pues sí, yo los quiero dejar con una frase importante en mi vida que creo que me la repito mucho, y es: el éxito no es algo que buscas, sino el éxito es algo que atraes convirtiéndote en una persona atractiva. Listo. Gracias.